Buenos días, mi nombre es Ricardo Alejandro Pérez Otero, soy estudiante eh, de la División de Control de Sistemas Dinámicos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, estoy en el doctorado y voy a presentar nuestro trabajo titulado Fenómeno de transición de fase en mapeos conectados en el intervalo. Esta es una tabla de contenidos de la presentación. Y bueno, primero voy a hablar acerca de parte de la motivación de nuestro trabajo, que son los mapeos abiertos, los sistemas dinámicos abiertos. Estos son sistemas dinámicos que tienen un hueco, es decir, parte de su dominio lo mapea dentro del propio intervalo y parte de su dominio lo mapea fuera de este. Cuando esto sucede, se dice que la dinámica escapa. Entonces, el ejemplo que vemos aquí es el mapeo de la tienda con pendiente igual a 3, donde el tercio del medio mapea fuera del intervalo. Entonces, uno de los aspectos que se ha analizado acerca de este tipo de sistemas es saber qué tipo o más bien qué condiciones iniciales son las que son invariantes para este intervalo. Actualmente se sabe que en el límite, la densidad que se denomina condicionalmente invariante es, es un conjunto de Cantor del tercio medio. Nosotros, en lugar de dejar que escape la dinámica, nos preguntamos qué pasaría si esa dinámica que escapa eh, la tomara otro mapeo. Y bueno, es algo en lo que ahondaré más adelante. Y primero voy a hablar acerca de un par de sistemas con los que nosotros trabajamos. El primero de ellos es la familia de mapeos de Mandeville y Pumo. Está caracterizado por un parámetro positivo alfa, que conforme incrementa su valor, hace que la rama del cero medio se parezca cada vez más a la identidad, por lo que tiende a hacer largas excursiones en este intervalo. Y como podemos ver en los histogramas de aquí, conforme se incrementa el valor de alfa, se sabe que en el límite, de hecho, la densidad invariante si es una función delta centrada en algún punto del intervalo cero un medio. Y para un rango de valores del parámetro es una ley de potencias, cerca de cero. El modelo logístico es otra familia de mapeos muy conocida y está caracterizado por un parámetro mu que tiene valores entre 0 y 4 y también tiene una transición de fase, en este caso no asintótica, sino súbita para ciertos valores del parámetro. Estos son algunos ejemplos de las densidades para diferentes valores del parámetro. Y bueno, primero voy a hablar acerca de otro tipo de transformaciones compuestas o de configuraciones de sistemas que consideran más de un mapeo en el intervalo. Por ejemplo, los mapeos aleatorios son sistemas que están compuestos por varios mapeos, a los cuales se les asigna una probabilidad de suceder en cada iteración. Algunos también dependen de la posición en la que esté la trayectoria. eh, Va a indicar que una de las transformaciones por las que compone un mapeo aleatorio tiene mayor o menor probabilidad de incidir. Los sistemas metaestables son sistemas, digamos, no necesariamente consideran varios simultáneamente, pero lo que sí hacen es que la trayectoria toma excursiones relativamente largas en ciertas partes del sistema y luego escapa hacia otras zonas en las que también realiza excursiones relativamente largas. No son en sí compuestos por varios sistemas, pero digamos, esas zonas en las que se mantiene por excursiones largas podrían verse como un sistema que luego se enlaza con otra zona del intervalo que quizás está determinado por una dinámica distinta. Los mapeos acoplados son sistemas cuya órbita o la evolución de la órbita depende simultáneamente en cada iteración de más de una transformación. Estos mapeos también cuentan con un parámetro de acoplamiento que nos puede indicar cuál es la influencia se pondera la influencia de cada uno de los sistemas que conforman un mapeo acoplado. Voy a hablar de algunas definiciones y conceptos relevantes para esta presentación.
La primera de ellas es la de una medida absolutamente continua. Si tenemos una medida mu sobre una sigma álgebra y una medida nu arbitraria sobre, ambas arbitrarias sobre esta sigma álgebra, no puede ser positiva real o compleja. Decimos que no es absolutamente continua respecto a mu y se escribe de la manera que vemos aquí. Si para todo conjunto A en esta sigma álgebra, si se da que la medida bajo nu de A es igual a cero, tal que la medida de A bajo mu es igual a cero, entonces no es absolutamente continua respecto a mu. Si se cumple de manera recíproca, decimos que estas medidas son equivalentes. El operador de Perron-Frobenius es un operador de Markov. Es un operador que actúa sobre el espacio de funciones L1 y está definido para una determinada transformación del intervalo. Este, como podemos ver, depende directamente de, de la transformación inversa de los conjuntos de la sigma álgebra A. Este, ujú. Para dar un poco de intuición de qué es este operador, por ejemplo, si tomamos una densidad inicial 1 menos x y aplicamos recursivamente, como suele ser el operador de Perron-Frobenius, correspondiente a la transformación 2x módulo 1, vamos a ver cómo en aplicaciones sucesivas la densidad inicial de la distribución de las condiciones iniciales converge a la distribución uniforme, que sabemos que es invariante para esta transformación. Bueno, entonces ya hablando de los mapeos conectados, pues vamos a considerar dos sistemas, T1 y T2, ambos van del 0,1 sobre sí mismos, y definimos H1 y H2, que son los huecos a través de los cuales la dinámica escapa de T1 a T2 o viceversa. En este caso, definimos T1 y Tau1 y Tau2 como mapeos que nos llevan de H1 a H2 y de H2 a H1. Ujú. Entonces, la manera de la que funciona esto es que si comenzamos en T1 o T2, dejamos que la dinámica transcurra, se itere sobre este sistema, y una vez que cae en el dominio de H1 o H2, se envía a través de tau al otro hueco, y en el otro hueco la dinámica se deja transcurrir hasta que vuelva a caer en el hueco correspondiente, y así sucesivamente. Queremos saber cuál es el comportamiento asintótico de esta configuración para diferentes sistemas. Vamos a hablar de algunos de los que nos han parecido los más relevantes respecto a los que presentan el fenómeno de transición de fase, pasando de la existencia a la no existencia o viceversa. Para ilustrar gráficamente qué es lo que sucede aquí, por ejemplo, si estamos en el T1 y caemos en la zona de H1 a través de Tau2, vamos a caer en H2. Como podemos notar, hay ocasiones en las que cuando caemos en el dominio de H1 hay veces que vamos a iterar T1 o hay veces que vamos a aplicar Tau1 que nos va a llevar a H2. Entonces, en este caso hay ocasiones en las que no es una función. Es decir, en esta configuración es como una especie de mecanismo que tiene un interruptor en el dominio de H1 o H2. Por lo tanto, no tenemos definida por ahora una expresión para el mapeo inverso en este tipo de configuraciones. Por lo cual, herramientas como el operador de Perron-Frobenius o conceptos como la medida invariante absolutamente continua no quedarían bien definidos por ahora. Sí podemos hablar de densidades absolutamente continuas, sin embargo, esto necesita ser un poco... Ahorita vamos a hablar solamente vamos a reportar el fenómeno de la transición de fase en el comportamiento asintótico que vamos a poder ver con histogramas. Por ejemplo, si conectamos la familia de mapeos de Mandeville con un mapeo contractivo x medios más un cuarto, y fijamos H1 y H2 como vemos aquí, tenemos que calcular T1 y T2 que quedan como vemos en la pantalla, y podemos notar cómo conforme aquí, primero vamos a variar el valor de alfa.
y podemos ver cómo existe un cambio relativamente súbito en el tipo de la dinámica. Ya no tenemos una densidad absolutamente continua, sino que pasamos de tenerla a no tenerla, al menos en su comportamiento numérico. Eh, para esto establecimos una conjetura de la que voy a hablar más adelante. Y el otro ejemplo que voy a mostrarles ahora, en lugar de variar el valor del parámetro, vamos a variar en la posición de uno de los huecos. En este caso fijamos H1 y H2 empieza, como vemos en la pantalla, y lo que vamos a ver van a ser incrementos de 5 por 10 a la menos 5. Aquí el fenómeno es similar, pero inverso. Pasamos de no tener la densidad absolutamente continua a tenerla de manera súbita para un valor que llamamos crítico de la posición del hueco. Vamos a ver cómo pasamos a tener doblamiento de periodo, ciclo 6, y luego doblamiento de periodo tras haber perdido la densidad absolutamente continua, y cómo podemos recuperar de nuevo el caos. Entonces, son dos ejemplos de sistemas conectados en los que hemos notado la existencia de este fenómeno. Las conjeturas que hicimos sobre este tipo de sistemas, sobre estos dos ejemplos, es que para el primer caso existe un valor del parámetro de la familia de mapeos de Mandeville-Poumon, tal que para todo H1 contiene el intervalo 0,1 al estar conectado al mapeo contractivo X medios más un cuarto. La dinámica experimenta una transición de fase en el sentido de la no existencia a la existencia de una densidad absolutamente continua. Y para el ejemplo con los mapeos logísticos, la dinámica experimenta una transición de fase en el sentido de la no existencia a la existencia de una densidad absolutamente continua, y viceversa para un valor crítico o para varios valores críticos de la posición de H2. Como pudimos notar en la animación, hay un par de veces donde el cambio es súbito, cuando pasamos primero de no tener densidad a tenerla y luego eh, a perderla tras haberla obtenido. Entonces, este tipo de sistemas los proponemos como un prototipo, en una configuración prototipo, para analizar sistemas o modelos nuevos de mapeos en intervalo, que no pueden ser representados como casos especiales o degenerados de, por ejemplo, sistemas acoplados, mapeos aleatorios o sistemas metaestables, hasta donde es de nuestro conocimiento. Por lo tanto, planteamos abrir un prototipo de dinámica nueva para este tipo de sistemas que son los mapeos en el intervalo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.